Teorías intermedias. Las teorías intermedias son las menos abstractas y las más prácticas. Son específicas de los resultados de la práctica. Especifican características de situaciones de enfermería. Indican lo siguiente acerca de la situación enfermera. 1. La situación o el estado de salud. 2. La población o el grupo de edad. 3. El lugar o área de práctica. 4. La acción de la enfermera o la intervención. 5. El resultado previsto en el paciente. Los principales representantes de estas teorías son Ramona Mercer, con la teoría de la adopción del rol materno al convertirse en la madre. Merle Michel, con la teoría de la incertidumbre frente a la enfermedad. Pamela Reed, con la teoría de la autotranscendencia. Carolina Weiner y Marilyn Dott, con la teoría de la trayectoria de la enfermedad. Phil Barker, con el modelo de la marea en la recuperación de la salud mental. Catherine Kolkavak, con la teoría del confort. Cheryl Tatanovec, con la teoría de la depresión postparto. Kristen Swanson, con la teoría de los cuidados, y Cornelia Ruland y Shirley Moore, con la teoría del final tranquilo de la vida. Merle Michel y la teoría de la incertidumbre frente a la enfermedad. Merle Michel nació en 1939 en Boston, Massachusetts. En 1961 obtuvo una licenciatura en la Universidad de Boston y en 1966 un máster en enfermería especializada en atención psiquiátrica en la Universidad de California. En 1976 obtuvo otro máster y en 1980 su doctorado en psicología social en el Claremont Graduate School, en Claremont, California. En su tesis doctoral, financiada con una beca individual que le fue otorgada por el National Research Service, se centró en el desarrollo y evaluación de la escala de la ambigüedad percibida frente a la enfermedad, posteriormente conocido como la escala de Michel de la incertidumbre frente a la enfermedad. La escala original se ha usado como base para otras tres escalas. Una es la versión comunitaria para enfermos crónicos que no están hospitalizados o que reciben atención médica de forma activa. La segunda es una medición de la percepción de la incertidumbre que tienen los padres con respecto a las experiencias vividas por la enfermedad de sus hijos. La tercera es una medición de la incertidumbre que sufren las parejas u otros familiares cuando un miembro de la familia se halla gravemente enfermo. Al principio de su carrera, Michelle trabajó como enfermera especializada en atención psiquiátrica en centros de enfermos agudos y ámbitos comunitarios. De 1973 a 1979 ejerció de enfermera terapeuta tanto en centros públicos como privados. Michelle es miembro de un gran número de organizaciones profesionales. Entre ellas destacan la American Academy of Nursing, la Sigma Theta Tau International y la American Psychological Association. Concepto de su teoría. Merle Michel propuso un modelo para evaluar la incertidumbre frente a la enfermedad basado en modelos ya existentes de procesamiento de información de Warburton y en el estudio de la personalidad de Bodner. Michel atribuye parte de su teoría original al trabajo de Lazarus y Folkman sobre estrés, valoración afrontamiento. Lo que es exclusivo de Michel es la aplicación del marco de la incertidumbre como factor estresante en el contexto de la enfermedad. Para ello, conceptualiza el nivel de incertidumbre frente a la enfermedad como la incapacidad de la persona de determinar el significado de los hechos relacionados con la enfermedad, siendo incapaz de dar valores definidos a los objetos o hechos y por lo tanto no puede predecir los resultados, todos fenómenos motivados por la falta de información y conocimiento. De esta forma, si las estrategias recopiladas son efectivas, entonces ocurrirá la adaptación. La dificultad de la adaptación dependerá de la habilidad de las estrategias, recopiladas para manipular la incertidumbre en la dirección deseada, ya sea para mantenerla si se valora como oportunidad o para reproducirla si se valora como un peligro. De acuerdo a lo anterior, el modelo de incertidumbre frente a la enfermedad está basado en los siguientes supuestos. 1. La incertidumbre es un estado cognitivo que representa la inadecuación del esquema cognitivo existente, cuya función es la de ayudar en la interpretación de los hechos surgidos a raíz de la enfermedad. 2. La incertidumbre es una experiencia intrínsecamente neutra, que no se desea ni se desprecia hasta que se valora de una u otra forma. 3. La adaptación representa la continuidad de la conducta biopsicosocial normal del individuo y constituye un resultado deseado de los esfuerzos del afrontamiento, bien para reducir el nivel de incertidumbre, vista como un peligro, o bien
para ver la incertidumbre como una oportunidad. 4. La relación entre los casos de enfermedad, la incertidumbre, la valoración, los sistemas de afrontamiento y la adaptación es lineal y unidireccional, y va de las situaciones de incertidumbre a la adaptación. De acuerdo al modelo, la adaptación siempre ocurre como resultado final del proceso. La diferencia está definida por el factor tiempo, y en donde es posible realizar intervenciones específicas dirigidas a minimizar este factor, lo cual mejorará las estrategias de afrontamiento y determinará el proceso adaptativo, mejorando sustancialmente la calidad de vida. Concepto de enfermería. En la teoría de Michel, el cuidado se puede entender como la función de ayudar a la interpretación de los hechos surgidos a la raíz de la enfermedad. Entender qué le está pasando al paciente. Concepto de salud. Se trata de hacer que la persona pase de un estado de incertidumbre a la adaptación, aceptando su enfermedad como parte de la realidad y obtenga un nuevo modo de ver la vida. Conclusión. Las teorías de enfermería son una herramienta que brinda sustento teórico al profesional de enfermería para desarrollar sus intervenciones y también son una guía en el quehacer cotidiano para desempeñarse con conocimiento, ética y humanismo en el cuidado de la persona. Estas teorías generan, sobre todo, que el profesional de enfermería entienda que interactúa con un ser humano que es indivisible y que posee una gama de dimensiones que necesitan ser abordadas mediante un cuidado holístico. La incertidumbre provocada por la enfermedad puede hacer que las personas evalúen inadecuadamente una situación estresante. La aplicación de la teoría de Michel conducirá al profesional en la identificación de los primeros datos de incertidumbre para realizar un plan de cuidados enfocados a eliminar esta situación y posteriormente lograr que la persona o familiar afronten y se adapten a la enfermedad. Wenner y Dodd, teoría de la trayectoria de la enfermedad. Concepto de su teoría. El modelo de la trayectoria engloba no solo los componentes físicos de la enfermedad, sino también la organización total del trabajo hecho a lo largo del curso de la enfermedad. En esta teoría, la trayectoria de la enfermedad no se limita al enfermo, más bien, la organización total está formada por el enfermo, la familia y los profesionales sanitarios. Carolyn Wenner nació en San Francisco en 1930. Obtuvo una licenciatura en Ciencias Sociales Interdisciplinarias en la San Francisco State University en 1972. En el año 2000 completó un estudio de control cualitativo y los esfuerzos de rediseño en las relaciones entre agencias de contratación de enfermeras y los hospitales sobre el tema de responsabilidad. Marilyn J. Dodd nació en Vancouver en 1946, enfermera, licenciada y máster en enfermería. Graduada del Hospital General de Vancouver, completó su maestría en la Universidad de Washington y tiempo después su doctorado en enfermería por la Wayne State University. Su ilustre carrera ha merecido varios galardones. Paradigma de integración. Reconoce los elementos y las manifestaciones del fenómeno e integra el contexto específico en el que se sitúa. Concepto de enfermería. En la trayectoria de la enfermedad se identifica a la enfermería y sus cuidados como el apoyo, acompañamiento y asistencia con el fin de continuar con el transcurso de la enfermedad de la manera más pacífica y llevadera posible. Concepto de enfermedad. La trayectoria de la enfermedad tiene como concepto a la enfermedad como una limitación concreta del ser humano que varía dependiendo de las personas, influenciadas por las características del individuo y de su entorno.
Concepto de salud. La salud representa un objetivo deseado. La obtención de este objetivo es el eje de las intervenciones de enfermería para prevenir la pérdida, promover o restaurar la autonomía de las personas desde el estado de restricción de la enfermedad. Conclusión. La teoría de la trayectoria de la enfermedad se centra en la persona y en el proceso por el que ésta tendrá que pasar dependiendo de las características de la enfermedad. Y la enfermera será la encargada en que la persona obtenga este proceso lo más tranquilo, sin dolor y cubriendo los requerimientos que se necesiten de manera profesional y ética. Phil Barker nació en Escocia, cerca del mar, y por tanto así empezó la influencia y su interés por el agua, la metáfora fundamental de la vida. Atribuye a su padre y a su abuelo su lema "el calor de la educación y la disciplina de los límites", que le ayudaron a apreciar que la vida era una respuesta a la espera de la pregunta correcta, e igual que ellos llegó a ser filósofo. Barker se formó como pintor y escultor. A este tiempo ya era enfermero en psiquiatría. Ocupó un cargo como auxiliar en el manicomio local. Su fascinación por la dimensión humana, la experiencia vivida y las historias de personas con estrés emocional le llevaron a trasladar su interés por las artes y las humanidades a la enfermería. Durante su carrera de enfermería, Barker se ha preguntado por el objeto adecuado de la enfermería psiquiátrica y el papel del cuidado, la compasión, la comprensión y el respaldo para ayudar a personas que sufren un estrés extremo o una pérdida del yo o en crisis espirituales. Actualmente, Barker es catedrático de honor en la Universidad de Dundee, en Escocia. Concepto de su teoría. El modelo de la marea en la recuperación de la salud mental. El modelo de la marea es un método filosófico para la recuperación en salud mental. No es un método de asistencia o tratamiento de la enfermedad mental. El modelo de la marea es una visión específica del mundo que ayuda a la enfermera a empezar a comprender qué puede significar la salud mental para una persona en concreto y cómo se puede ayudar a la persona para definir y empezar el complejo y exigente viaje de la recuperación. Se basa en la teoría del caos, el flujo constante, las mareas que van y vienen y muestran patrones no repetitivos, aunque se mantienen dentro de unos parámetros delimitados. En esta perspectiva, pequeños cambios pueden crear cambios imprevisibles. La teoría del caos sugiere que existen límites a los que podemos saber, y Barker invita a las enfermeras a dejar la búsqueda de la certeza, abrazando en su lugar la realidad de la incertidumbre. El modelo de la marea es un grupo de 10 compromisos que son la brújula metafórica para el profesional. El modelo de la marea emplea metáforas universales y culturalmente significativas asociadas al poder del agua y del mar, para representar los aspectos conocidos del distrés humano. El agua es la metáfora central de la experiencia vivida de la persona y el sistema de cuidado que se automodela la persona con la ayuda de la enfermera. El modelo de la marea se inspira en nuestros valores respecto a las personas que centran nuestro esfuerzo para ayudar a los demás en sus momentos de malestar. Los valores del modelo de la marea reflejan una filosofía de cómo esperaríamos que nos trataran si nos encontráramos con un malestar o dificultad en nuestra vida. Hemos llegado a apreciar cómo el cuidador, sea profesional, un amigo o un compañero de viaje, y la persona tienen que asumir un compromiso para cambiar. Este compromiso es el que les une. Los 10 compromisos destilan la esencia del valor base del modelo de la marea. 1. Valorar la voz. La historia de las personas es el principio y el final de todo el proceso de ayuda. Abarca no solo el relato del malestar de la persona, sino también la esperanza de su resolución. La historia se explica por la voz de la experiencia. Buscamos alentar la voz verdadera de la persona, más que reforzar la voz de la autoridad. 2. Respetar el lenguaje. Las personas desarrollan formas únicas de expresar historias de su vida, representando a los demás lo que solo la persona puede saber. El lenguaje de la historia, completada con su gramática inhabitual y metáforas personales, es el medio ideal para iluminar el camino de la recuperación. Animamos a las personas a hablar en sus propias palabras, en su voz característica.
Al valorar y al utilizar el lenguaje natural de las personas, el profesional del modelo de la marea transmite el respeto más simple, aunque más potente por la persona. 3. Desarrollar la curiosidad genuina. La persona escribe una historia de su vida, pero en ningún momento es un libro abierto. Nadie puede conocer la experiencia de otra persona. Por consiguiente, los profesionales deben expresar un interés genuino por la historia para que puedan entender mejor a quien explica la historia y a la historia misma. La curiosidad genuina refleja un interés por la persona y su experiencia única, a diferencia de clasificar y agrupar simplemente características que podrían ser comunes a muchos otros pacientes. 4. Llegar a ser el aprendiz. La persona es el experto mundial en la historia de la vida. Los profesionales pueden aprender algo del poder de esa historia, pero solo si se aplican de forma diligente y respetuosa a la tarea de convertirse en el aprendiz. Nadie puede conocer la experiencia de una persona. Los profesionales con frecuencia hablan como si acaso pudieran conocer a la persona mejor de lo que se conocen a sí mismos. 5. Utilizar el equipo de herramientas disponible. La historia contiene ejemplos de lo que ha funcionado en esta persona en el pasado o creencias sobre lo que puede funcionar en esa persona en el futuro. Son las principales herramientas que deben utilizarse para desbloquear o crear la historia de la recuperación. 6. Trabajar un paso más allá. El cuidador profesional y la persona trabajan juntos para crear una apreciación de lo que tiene que hacerse ahora. El primer paso es crucial. Muestra el poder de cambio y apunta potencialmente hacia el objetivo final de la recuperación. Lao Tzu dijo que el viaje de miles de kilómetros empieza con un paso. Iríamos más allá. Cualquier viaje empieza en nuestra imaginación. Es importante imaginar que avanzamos. Trabajar un paso más allá nos recuerda la importancia de trabajar con la persona en el yo ahora. Estudiar qué debe hacerse ahora ayudará a avanzar hacia el siguiente paso. 7. Dar el don del tiempo. No hay nada más valioso que el tiempo. El tiempo dedicado a la comunicación interpersonal constructiva es un don para ambas partes. No hay nada más valioso que el tiempo que el cuidador y la persona pasan juntos. 8. Revelar la sabiduría personal. Con frecuencia, las personas no pueden encontrar las palabras para expresar plenamente la multitud, la complejidad o la inefabilidad de sus experiencias, invocando potentes metáforas personales para transmitir algo de su experiencia. Una tarea fundamental para el profesional es ayudar a la persona a revelar y llegar a valorar la sabiduría, para que pueda utilizarse para apoyar a la persona durante el viaje de recuperación. 9. Saber que el cambio es constante. El cambio es inevitable porque el cambio es constante. Sin embargo, aunque el cambio es inevitable, el crecimiento es opcional. Debe tomarse decisiones y elecciones si tiene lugar el crecimiento. La tarea del cuidador profesional es dar a conocer que se está produciendo el cambio y apoyar a la persona a la toma de decisiones respecto al curso del viaje de la recuperación. 10. Ser transparente. Si el profesional y la persona llegan a ser un equipo, cada uno debe bajar sus defensas. Los profesionales están en una posición privilegiada y deben modelar la confianza siendo transparentes en todo momento, ayudando a la persona a comprender exactamente qué se está haciendo y por qué, conservando el uso del lenguaje propio de la persona y realizando todas las valoraciones y los planes de cuidados juntos. La naturaleza colaboradora de la relación profesional-persona se vuelve aún más transparente. Paradigma. Berker pertenece al paradigma de integración. El modelo de la marea ofrece una orientación centrada en la persona holística, basada en la práctica y en la investigación. La teoría describe varios supuestos sobre la persona, su valor inherente y el valor de relacionarse con las personas de forma concreta. Concepto de enfermería. La enfermería es una actividad interpersonal humana duradera y comporta centrar los cuidados en la promoción del crecimiento y del desarrollo y en la dirección presente y futura. Barker intentó ampliar la definición original de Peplot, definiendo el objetivo de la enfermería como trefotaxis,
del griego, que significa proveer las condiciones necesarias para promover el crecimiento y el desarrollo. Cuando la enfermera ayudan a las personas a explorar su malestar, en un intento de descubrir formas para remediarlo o mejorarlo, está ejerciendo enfermería psiquiátrica. Cuando las enfermeras ayudan a la misma persona a explorar formas de crecimiento y desarrollo como personas, explorando cómo actualmente viven con y pueden ir más allá de esos problemas para vivir, están ejerciendo enfermería de salud mental. Concepto de enfermedad. Parker no conceptualiza la enfermedad textualmente, pero nos dice que la enfermedad mental desautoriza, y las personas que presentan cualquiera de las miles de amenazas a sus identidades personales o sociales, comúnmente denominadas enfermedad mental o problemas de salud mental, experimentan una amenaza que los hace humanamente vulnerables. Sin embargo, muchas personas están lo bastante sanas como para poder actuar por sí mismas e influir constructivamente en el sentido de sus vidas. Concepto de salud. Parker aporta la definición provocativa de salud de Illich como el resultado de una reacción autónoma, aunque modelada culturalmente a una realidad creada socialmente. Designa la capacidad de adaptarse a entornos cambiantes, crecer hasta la curación cuando existe daño, al sufrimiento y a la expectativa tranquila de la muerte. La salud engloba el futuro, incluye los recursos internos para vivir con ella. La salud es una tarea personal de la que el éxito es una gran parte el resultado del autoconocimiento, la autodisciplina y los recursos internos con los que cada persona regula sus propios ritmos y acciones diarias, su dieta y su sexualidad. Nuestra persona, las conexiones y la fragilidad hacen de la experiencia del dolor, la enfermedad y la muerte una parte integral de la vida. La salud no está ahí afuera, no es algo que perseguir, ganar o entregar, es parte de la tarea global de ser y vivir. Salud significa todo y está probablemente relacionada con la forma en que vivimos nuestra vida. En el sentido más amplio, este vivir incluye el contexto social, económico, cultural y espiritual de nuestras vidas. Conclusión. El modelo de la marea se desarrolló desde un objetivo discreto en enfermería psiquiátrica en unidades de agudo para obtener un modelo más flexible de recuperación de la salud mental en cualquier ámbito, en relación con cualquier disciplina. Destaca formas de delegación, de poder del compromiso o puente, la importancia de la experiencia vivida y una apreciación del potencial para la curación que radica en reescribir la propia historia o narrativa. El modelo de la marea ofrece una orientación centrada en la persona, holística, basada en la práctica y en la investigación. Quien lo describe como una teoría sistémica y pragmática profundamente colaboradora, centrada en la persona, centrada en la solución y basada en la narrativa. La teoría describe varios supuestos sobre las personas, su valor inherente y el valor de relacionarse con las personas de forma concreta. Describe cómo las personas pueden llegar a apreciar de forma diferente, quizá mejor, su propio valor y el valor único de su experiencia. El modelo de la marea abre nuevas posibilidades para las personas. Quizá parte de su atractivo es que nos devuelve a las raíces y valores que tenía la enfermería inicialmente. Si bien la teoría sirve de orientación para la práctica, la formación, la investigación y la política no es fácil. Las enfermeras son conscientes del desafío de cambiar con las 10 compromisos para someterse al cambio y crecer y desarrollarse, al representar la esencia del modelo de la marea. Hola, mi nombre es Kristen Swanson. Nací el 13 de enero de 1953. Me licencié cum laude en el Colegio de Enfermería en la Universidad de Rhode Island en 1975. Después de graduarme, comencé mi carrera como enfermera en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts. Lo que me gustó de esta institución fue la orientación hacia la práctica profesional y el trabajo activo de las enfermeras. Lo que más deseaba era convertirme en un profesional informado y hábil. Después, completé mi posgrado en el programa de Enfermería en Salud y Enfermedad en el Adulto, en la Universidad de Pensilvania. Como estudiante de doctorado participé en un grupo de apoyo al nacimiento por cesárea, como parte de una experiencia de la práctica de la promoción de la salud. De esa experiencia decidí aprender más sobre la experiencia humana y las respuestas al aborto, los cuidados y el aborto en sí, para mi tesis y programa de investigación.
En 1991 planteé la teoría de los cuidados, en donde concibí los cuidados como una forma educativa de relacionarse con un ser apreciado hacia el que se siente un compromiso y responsabilidad personal, con 5 procesos básicos. 1. El conocimiento, que es esforzarse por comprender el significado de un suceso en la vida del otro. 2. Estar con, que significa estar emocionalmente con otro. 3. Hacer por, que significa hacer por los otros lo que se haría con uno mismo si fuera posible. 4. Posibilitar, que es facilitar el paso del otro por las transiciones de la vida y los acontecimientos desconocidos. 5. Mantener. Mantener las creencias es mantener la fe en la capacidad del otro de superar y enfrentar al futuro con significado. En 1993 desarrollé más mi teoría haciendo explícitas los 4 fenómenos fundamentales: enfermería, persona, salud y entorno. Para mí, la enfermería es la disciplina conocedora de los cuidados para el bienestar del otro. La persona es un ser único en proceso de creación y cuya integridad se completa cuando se manifiesta en pensamientos, sentimientos y conductas. Las personas son seres dinámicos, en crecimiento, espirituales, que se autorreflejan y que anhelan estar conectados con otros. La salud y el bienestar es vivir la experiencia subjetiva y llena de significado de la plenitud. Y el entorno, para la enfermería, es cualquier contexto que influye o que es influido por el cliente. Hay varias influencias como la cultura o lo biofísico, lo político y lo económico. Teoría del final tranquilo de la vida. Ellas citan: los estándares asistenciales ofrecen un abordaje prometedor para el desarrollo de teorías intermedias prescriptivas, por su base empírica en la práctica clínica y su atención a las relaciones entre intervenciones y resultados. Cornelia Ruland nació en 1954 y obtuvo un doctorado en enfermería en la Case Western Reserve University en Cleveland en 1998. En la actualidad es directora del Center for Shared Decision Making en Nursing y profesora adjunta en el Department of Biomedical Informatics en la Universidad de Columbia en Nueva York. Ha creado un amplio programa de investigación para la mejora de la toma de decisiones compartidas y las asociaciones paciente-proveedor en el cuidado de la salud y para el desarrollo, mejora y evaluación de los sistemas de información de la misma. Su centro de atención está en los aspectos de la toma de decisiones compartidas y en 2 instrumentos que utiliza. El primero, cuando los pacientes se enfrentan a decisiones de tratamiento o de elecciones difíciles, necesitan ayuda para comprender los posibles daños y beneficios de las diferentes opciones y obtener sus valores y preferencias. Y el segundo, el tratamiento, ajustado a las preferencias de enfermedades crónicas o graves a largo plazo. Ruland ha sido la investigadora principal en numerosos proyectos de investigación y ha recibido distinciones por su trabajo. Shirley Moore es docente asociada de investigación y profesora de la School of Nursing de la Case Western Reserve University. Ha obtenido varios logros a lo largo de su carrera, y uno de ellos fue en 1969 cuando obtuvo su diploma de enfermería en la Youngstown Hospital Association School of Nursing. En 1974 con su licenciatura en enfermería en la Kent State University, así como un máster en enfermería psiquiátrica y de salud mental en 1990 y en 1993 un doctorado en ciencias de la enfermería. Ha enseñado teoría y ciencia de la enfermería a estudiantes de enfermería de todos los niveles. Dirige un programa de investigación y desarrollo de teorías sobre la recuperación tras episodios cardíacos. Moore ha ayudado al desarrollo y publicación de varias teorías y considera la elaboración de teorías como una habilidad esencial para estudiantes de doctorado. La teoría del final tranquilo de la vida está conformada por varios marcos teóricos. Se basa fundamentalmente en el modelo de Donovan de estructura, proceso y desenlaces que fue parcialmente desarrollada a partir de la teoría de sistemas generales. Esta teoría es dominante en todos los tipos de teoría en enfermería, desde los modelos conceptuales hasta las teorías intermedias o de microrango.
lo que indica su utilidad para explicar la complejidad de las interacciones y organizaciones de asistencia sanitaria. La teoría de la preferencia de Brandt es de igual manera relevante para la investigación y la práctica del final tranquilo de la vida, pues filósofos la utilizan para explicar y definir la calidad de vida. En la teoría de la preferencia se define la buena vida como conseguir lo que se desea, un enfoque que parece especialmente adecuado para la teoría de la que hablamos. La calidad de vida se define y evalúa como una manifestación de la satisfacción mediante la evaluación empírica de criterios tales como el alivio de los síntomas y la satisfacción con las relaciones interpersonales. Asimismo, la incorporación de las preferencias de los pacientes en la toma de decisiones sobre los cuidados de la salud, pues se considera apropiada y necesaria para conseguir desenlaces satisfactorios. Esta teoría es un ejemplo de desarrollo inicial de una teoría intermedia utilizando un estándar de la práctica como fuente. Esta teoría del final tranquilo de la vida se basa en la evidencia empírica de las experiencias directas de las enfermeras expertas y de una meticulosa revisión de la bibliografía sobre varios componentes de la teoría. El grupo de profesionales expertos que desarrolló el estándar asistencial del final tranquilo de la vida tenía por lo menos 5 años de experiencia clínica en el cuidado de los pacientes terminales. El estándar estaba compuesto por las mejores prácticas basadas en datos científicos obtenidos por la investigación en las áreas de control del dolor, bienestar, nutrición y relajación. Esta teoría prescriptiva también incluye varias afirmaciones relacionales para las que se necesitan más datos empíricos. En gran medida, se pueden obtener fácilmente hipótesis explícitas de estas afirmaciones relacionales para probar su utilidad. Debe destacarse que los autores del estándar asistencial y de la teoría intentaron incorporar conceptos y relaciones observables, descritos con claridad, que expresaran la noción del cuidado. Como concepto de enfermería tenemos que los cuidadores deben incluirse en la toma de decisiones, haciéndoles partícipes en los cuidados, proporcionando apoyo emocional, siempre inspirando confianza en el desempeño de nuestra profesión y teniendo presente que las experiencias del paciente en estos ámbitos contribuyen a un final tranquilo de la vida. Como concepto de enfermedad, tenemos que la parte fundamental de la experiencia del final tranquilo de la vida en muchos pacientes es estar libre de sufrimiento o molestias sintomáticas o asintomáticas que causen algún daño. Ya por último, el concepto de salud, que es cuando el paciente se encuentra en un estado tranquilo en el que incluyen las dimensiones físicas, psicológicas y espirituales. En conclusión, la teoría del final tranquilo de la vida es relevante porque nos ayuda a comprender el cómo debemos actuar ante las dolencias e incomodidades que puede llegar a tener la persona en cuestión. Se deben tener en cuenta todos los cuidados, así como brindar un trato empático, digno y eficaz para lograr tranquilidad, paz y estabilidad emocional, física y psicológica del paciente. Es vital que se llegue a sentir bien durante su agonía. Para esto se pueden brindar analgésicos o utilizar la tecnología para lograr el objetivo, que es un final tranquilo.